Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy el Instituto NIF presenta la segunda sesión clase modelo introducción a lo que será nuestro programa virtual práctico especializado en normas internacionales de información financiera. En esta oportunidad tenemos al doctor Jefferson Valdivia Asenjo en plataforma, gerente senior de auditoría en KPMG Perú, contador público colegiado de la Universidad Nacional Federico Villarreal Perú, gerente de auditoría financiera en KPMG Perú, cuenta con más de 10 años de experiencia en auditoría financiera, asesorando a empresas nacionales y multinacionales. Para nosotros un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctor Jefferson, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión clase modelo que nos convoca para el día de hoy. Correcto. Muchas gracias por el pase y ante todo muy buenas noches con todos los que están y se están ahí conectando en el curso de la exposición. Para mí es un gusto estar nuevamente compartiendo estas clases. En este caso, bueno, en esta oportunidad una clase modelo, un poco como calentando lo que vamos a ver en el diplomado, ¿no? En el curso de especialización en NIF que se viene pronto, ¿no? Y como bien indicaban en la introducción, justamente un poco el motivo que nos trae, que nos convoca el día de hoy, es poder presentarles en este espacio un poco de lo que van a poder ver ustedes en las clases que ya se vienen, donde obviamente, ¿no? En mérito del tiempo, vamos a tener oportunidad de entrar a más detalle de la norma y explorar casuísticas que seguramente nosotros también como ponentes hemos tenido oportunidad de ver en la práctica, ¿no? En estos años de auditoría financiera que venimos asesorando a empresas nacionales y globales. Entonces, un poco en mérito del tiempo, para comenzar el día de hoy, hemos estructurado esta clase de modelo en tres tópicos, ¿no? Principalmente que se resumen en algunos aspectos importantes a destacar con respecto a IFRS 15 o NIF 15 relacionado a los ingresos, también por ahí una casuística en particular, en este caso de inventarios, ¿no? Y finalmente un poco conocer los modelos de ilustración, que en este caso manejan las firmas, por ejemplo el Illustrative, ¿no? Que es un arma sumamente poderosa cuando hablamos de revelaciones dentro de los estados financieros, puesto como entenderán, los estados financieros no solamente comprenden el set de cuatro estados financieros que usualmente conocemos, sino también tenemos de por medio el tema de revelaciones en notas, ¿no? Que son sumamente importantes para darle una comprensión apropiada a los usuarios de estados financieros o stakeholders, ¿no? Que tienen acceso a este tipo de información financiera, ¿no? Entonces, para ello hay una herramienta que es muy poderosa, que es muy importante, que usualmente las firmas suelen publicar de manera anual. En este caso son los modelos de guía ilustrativa, en la cual vamos a poder conocer un poco las principales revelaciones, por así decirlo, de las normas y sobre todo poder darles a ustedes las herramientas para que ustedes mismos puedan explorar este documento, ¿no? Que les va a permitir poder tener una revelación apropiada de acuerdo al marco NIF que año a año se viene actualizando, que siempre año a año tiene nuevos requerimientos de revelación o de divulgación, ¿no? En la traducción que hay en español, ¿no? Con respecto al cumplimiento del marco normativo. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a estructurar la clase del día de hoy en esos tres frentes. Como les digo, el objetivo que va a tener esta sesión básicamente va a ser poder que ustedes conozcan algunos aspectos importantes, principalmente de la NIF 15, ¿no? Con algunas casuísticas que en este caso las firmas ya contemplan a través de los modelos de Insight, que nosotros vamos acá a discutir, vamos a debatir, ¿no? Y bueno, en el caso de NIC 2, un caso en particular con respecto a BNR, ¿no? En productos de materia prima o en materia prima como tal, que cuando no son parte de un producto terminado, ¿no? Y también un poco la lenta rotación, las principales consideraciones, ¿no? Y obviamente también por ahí una casuística interesante que justamente les he traído con respecto a los descuentos aplicados a los inventarios, ¿no? Y cerraremos finalmente con la parte de la guía ilustrativa de revelaciones de acuerdo al marco IFRS. Entonces, introduciéndonos un poco en el marco, en este caso el ANIF 15, como les digo, el objetivo de acá es poder entrar al detalle a toda la parte conceptual, porque eso seguramente lo van a poder ver ustedes ya en el curso
de normas que ya se viene y donde vamos a tener el espacio un poco para entrar a mayor detalle a todo lo que es IFRS 15, ¿no? Acá vamos a ver un poco las principales consideraciones que puede haber a lo largo de los 5 pasos que tiene la IFRS 15, ¿no? Como ustedes podrán conocer, y si no lo van a poder ver a mayor detalle en el curso, NIF 15 trajo un cambio sustancial con respecto, ¿no?, a lo que anteriormente se recogía en lo que era NIF 18 y lo que era NIC 11, ¿no? Fue una de las normas, nosotros cuando los vimos en las firmas, que llevó en principio a un nivel de involucramiento sumamente relevante en el contador, ¿no? O por parte del contador en todo el proceso de información financiera que tenían las compañías. Principalmente, ¿por qué? Porque esta norma invitaba, ¿no?, que en su momento obviamente que recogía muchos aspectos de la US GAAP, ¿no?, invitaba en este caso a que los contadores se involucren, ¿no?, en todo el proceso operativo de las compañías, ¿no?, para poder llevar la implementación de una manera apropiada y adecuada, ¿no?, que era un poco lo que buscaba el espíritu de la norma para poder implementarlo, ¿no? Entonces, como conocemos, la IFRS 15, ¿no?, desplegó 5 pasos, en este caso, para poder llevar a cabo una correcta implementación. Y obviamente cada paso trajo consigo una serie de consideraciones que acá vamos a tratar, ¿no?, al momento de poder implementar esta NIF 15, y no solamente implementarla, ¿no?, sino también poderla actualizar o llevar a cabo actualizaciones de acuerdo a cómo se comporta el negocio. ¿Y por qué les comento esto? ¿No? Como parte de la introducción un poco de lo que estamos viendo. Porque desde la implementación de IFRS 15, que fue por allá en el 18, ¿no?, cuando entró en vigencia, una vez que las compañías implementaban esta norma, ¿no?, usualmente lo que hacían era reconocer el ingreso a través de lo que ya venían implementando, ¿no? Pero hubo un hito muy importante, que no solamente tuvo un impacto en IFRS 15, sino también tuvo impacto en otras normas, ¿no?, que fue la pandemia. Creo que en la clase de introducción, de presentación un poco del curso que vamos a dedicar, anticipaba ya un poco, ¿no?, lo que justamente la pandemia trajo con respecto a IFRS 15. ¿Por qué? Principalmente porque IFRS 15 se apalanca mucho de los contratos con clientes. Entonces, obviamente, dentro de un marco de una pandemia que tuvo consigo no solamente impactos sanitarios, sino también impactos financieros en este caso, ¿no?, llevó a que nuevamente tengamos que reconsiderar, en este caso, ¿no?, el reconocimiento de ingresos que las compañías ya venían recogiendo. Principalmente, ¿por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?, a lo largo de este tiempo que tengo para compartir con ustedes, en qué puntos, principalmente de los pasos de la IFRS 15, se venía un poco impactando, ¿no?, producto de la pandemia al momento de reconocer el ingreso dependiendo de cuándo se transfería el control, ¿no? Entonces, claro, como les comentaba, cuando entró en la pandemia, hubo un cambio que tal vez nosotros no lo vimos en ese momento, que principalmente nos llevó a pensar en ese entonces en reactiva y en otros aspectos que estaban ahí, ¿no? El producto de lo que se dio, o préstamos de subvenciones del gobierno de algunos países, por ejemplo, como Perú, ¿no?, que hubieron algunos préstamos subsidiados y nos llevó nuevamente a analizar el marco de la norma de subvenciones y FRS 9, pero también nos dimos cuenta que normas que estaban ya implementadas, como NIF 15, ¿no?, también indirectamente habían tenido impacto producto de estas situaciones. Entonces, eso marcó un precedente importante, haciendo ya un hincapié, haciendo un punto aparte de la pandemia, perdón, porque nos llevó a cuestionar de que realmente la IFRS 15, a pesar de haber sido implementada en algún momento en el año 2018, podía tener cambios en lo sucesivo, ¿no? Y esto principalmente porque si los contratos o el entorno de la compañía puede cambiar o cambia, obviamente también las consideraciones que teníamos de NIF 15 también podían cambiar. Entonces, por eso que es importante que conozcamos estos aspectos que hoy les he traído, ¿no? Para que cuando nosotros veamos estos cambios en las compañías, también podamos estar alertas de que si realmente pudiera haber o no un cambio en el reconocimiento de ingresos de las compañías. Y sobre todo, si es que quiero hacer un cambio de una medición a otra o de una metodología a otra dentro del marco de IFRS 15, cuando, por ejemplo, tenemos contratos que se reconocen a lo largo del tiempo y que pudieran cambiar si es que la compañía opta por cambiar porque encontró una mejor medición para este tipo de ingresos. Entonces, esas consideraciones en su conjunto son las que vamos a poner sobre la mesa un poco el día de hoy, ¿no? Y vamos a compartir algunas cosas que hemos visto en el camino, en la práctica, algunas casuísticas interesantes para que ustedes se puedan llevar
como les digo, y ya seguramente cuando nos reencontremos en el curso como tal de IFRS 15 y entre otras normas, entraremos a mayor detalle para entender el concepto y seguramente muchas más casuísticas, ¿no? De lo que hoy vamos a presentarles en esta presentación. ¿Ok? Entonces, como sabemos todos, creo, la IFRS 15 tuvo estos 5 pasos. Si no los conocemos, ese es un poco el big picture de los 5 pasos que NIF 15 proponía, ¿no? Identificación del contrato con el cliente, ¿no? Identificación de las obligaciones de desempeño, en este caso, o las obligaciones de trabajo de acuerdo con el contrato, la determinación del precio y la transacción, la asignación del precio y la transacción, las obligaciones de desempeño y el reconocimiento de ingresos como tal. Entonces, como saben, ¿no? Hay estos 5 pasos que la IFRS 15 propuso al momento de la adopción. Y obviamente hubieron compañías que tuvieron un mayor impacto que otras, ¿no? No todas tuvieron un impacto tan significativo como sí lo pudieron tener de repente otras compañías del sector de telecomunicación, por ejemplo, del sector de construcción, que fue una de las más impactadas porque ya venía con NIF 11 y de pronto fue absorbida por NIF 15, y obviamente NIF 15 tiene sus particularidades para el reconocimiento de ingresos en el sector de construcción. Lo mismo, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Donde obviamente también hubo un cambio al momento de la asignación del precio de la transacción de acuerdo a sus obligaciones de desempeño que se venían identificando. Entonces, cada uno de los pasos de la norma, si bien es cierto, lo vamos a tratar un poco más a detalle al momento de llevar el curso de NIF, ¿no? Tienen unas consideraciones en particular, que es lo que vamos a traer en las siguientes láminas. Pero partimos un poco, ¿no? De este mapa primario, ¿no? De la identificación, en este caso de contratos con clientes, las obligaciones de desempeño, y todo ello. ¿No? ¿Y por qué es importante entender y conocer estos pasos? Porque las compañías, y lo hemos visto mucho en la práctica, cambian constantemente, van evolucionando a lo largo del tiempo, y ahí es donde vemos, por ejemplo, a nivel general, cómo la pandemia, por ejemplo, volcó a muchas compañías de la venta física a la venta por el e-commerce, ¿no? Y obviamente el e-commerce, por ejemplo, en industrias como retail o en industrias como wholesale, que compran y venden al por mayor, tienen cambios sustanciales en el momento de definir la transferencia en control. Porque no es lo mismo que yo vaya a una tienda, compre el producto y me lo entreguen ahí mismo y me lo llevo, a que ahora yo compre por canales de venta online y luego el cliente, el vendedor en este caso, o yo como compañía que vendo, tenga que dejar el bien, ¿no? En este caso en la puerta del cliente, ¿no? Y así otras industrias que al menudeo, por ejemplo, industrias que tienen venta por catálogo, que seguramente muchos de ustedes ahí conocen, ¿no? De productos de belleza o de otro tipo de productos, también migraron mucho a la cadena online y obviamente eso también tuvo un cambio significativo al momento de identificar cuándo reconozco el ingreso, ¿no? Entonces, por eso que es importante conocer estos 5 pasos, porque no solamente el modelo de negocios, ¿no? NIF 15 trajo consigo una clara disociación, ¿no? Entre la facturación y el ingreso, ¿no? Porque antes de repente cuando manejábamos NIF 18, NIF 11, había mucha asociación entre ambos, ¿no? Entre lo que facturo y reconozco como ingreso. Con NIF 15 eso cambia por la cantidad de supuestos y variables que vamos a ver más adelante, que puede traer consigo y que obviamente me va a impactar al momento de reconocer el ingreso, ¿no? Entonces, importante que conozcamos estos 5 pasos, que como les digo, seguramente en algún momento lo vamos a tratar a mayor detalle, ya cuando veamos el curso, ya, pero sí es importante que partamos con esto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la identificación del contrato, ¿no? Ya que ustedes dirán, oye Jefferson, pero el contrato, no todas las compañías tienen contratos firmados, hay algunas compañías como por ejemplo si yo voy a un punto de venta, a una farmacia, no sé, o voy a un centro comercial o a un supermercado, yo no firmo un contrato con mi vendedor, ¿no? Entonces, a veces se partía de la concepción de un contrato formal, ¿no? Un contrato firmado, para recién decir, no, no estoy dentro del marco de NIF 15, en este caso. Acá hay una pregunta que dice, bajo eso que explica si una empresa inmobiliaria que arrienda edificios debe conocer la cuenta por cobrar como tal, al inicio, el ingreso diferido de ingresos. Ya, acá hay un punto interesante, Juan B., gracias por la consulta. Los ingresos por arrendamiento para el arrendador no se reconocen bajo NIF 15. ¿Ya? Se reconocen bajo NIF 16. Ese punto es interesante porque lo hemos visto en compañías, ¿ya? Y si bien es cierto, la NIF 16 siempre lo hemos visto desde el punto de vista del derecho en uso, ya tenemos que considerar que también, acuérdense que NIF 16 aplica tanto para el arrendador como para el arrendatario, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque cuando hablamos de ingresos de arrendamiento, lo tenemos que llevar bajo el marco de NIF 16, no bajo el marco de NIF 15, ¿ya? Y ahí sí hay consideraciones que son muy similares en este caso a lo que tenían ya la NIC 17 en su momento,
¿no? Cuando tenía que reconocer el ingreso de los arrendamientos, ¿no? En mi vereda como arrendador, no como arrendatario. ¿Ok? Entonces, solamente para clarificar eso, ¿no? El reconocimiento de ingresos para arrendatarios se mide bajo el marco de NIF 16. Si te pide ahí la norma que tengas que linealizar, ¿no? O poner de manera lineal si es que tienes componentes de incremento de precio y ponerlo en línea recta a lo largo de todo el plazo del contrato y reconocerlo de manera progresiva de acuerdo a cómo vas generando o prestando el servicio. ¿Ok? Solamente para hacer un paréntesis ahí, gracias Juan, ¿no? Pero para clarificar, y seguramente cuando veamos NIF 16, también ahí vamos a ver un poco de los ingresos o reconocimiento de ingresos desde el punto de vista del arrendador. Mauro Soto nos dice, buenas noches, ¿cómo se asignan los precios a cada obligación de desempeño? ¿Se prorratea entre el total? Sí, Mauro, ahí lo vamos a ver cuando veamos el paso de la asignación del precio de venta. Ahí lo vamos a ver cómo es que se distribuye en este caso el precio y les traigo un caso práctico de, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, ¿no? Donde esto es muy marcado y ahí lo vamos a ver más adelante. Gracias por la consulta. Entonces, volviendo un poco acá a lo que teníamos del paso a uno, ¿no? Como les comentaba, hay una concepción o se partía de una concepción inicial y errónea de que el contrato tenía que ser un documento físico firmado entre dos partes o digital, ¿no? Para decir, ah, ya, entonces de acá establezco que hay un contrato bajo el marco de NIF 15 y si no hay un contrato como tal, lo sigo reconociendo como antes. No es así, ¿ya? Y acá en el gráfico de la derecha les pongo justamente, ¿no? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles, ¿ya? Entonces, un contrato existe si está aprobado y las partes están comprometidas con sus obligaciones, ¿ya? Existe si los derechos de bienes o servicios y las condiciones de pago pueden ser identificadas, ¿ya? Hay un fundamento comercial y si es probable que la entidad recaude contraprestación a la que tendrá un derecho. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, no hablamos de un documento físico como tal. Estamos hablando de, y acá hay una palabrita importante, el fundamento comercial, ¿no? Y ese concepto es el que lo cambia todo. ¿Ok? Porque el fundamento comercial no necesariamente te habla de un documento físico como tal, sino si es que existe de fondo, ¿no? Un fundamento comercial, como su nombre lo indica, yo puedo hablar de un contrato, ¿no? Porque hay dos partes que están comprometidas, ¿no? Porque hay derechos entre bienes o servicios que se están prestando, que están identificados, y obviamente la compañía que vende o que genera el ingreso, ya va a tener un derecho a la contraprestación que va a recibir. Entonces, esto es importante porque, claro, ahí nos lleva y nos invita a pensar de que, claro, en estos casos de compañías que venden al contado o en ese mismo instante, o compañías que venden por canales de menudeo, ¿no? Por menor, hay un fundamento comercial. Por tanto, si hay un fundamento comercial, existe un contrato, independientemente de que no haya un documento físico firmado como tal. Y eso es importante, estimados alumnos, porque obviamente cuando veamos, por ejemplo, compañías con que parezcan simples, donde yo puedo hacer una venta por catálogo, donde yo puedo hacer una venta al menudeo, ¿no? Con clientes que de repente van y compran una vez, como existe un fundamento comercial, yo me sitúo dentro del marco de NIF 15, ¿no? Y ahí es donde empiezo un poco a evaluar los siguientes pasos que pudieran tener un impacto al momento de reconocer el ingreso, ¿ya? Pero ¿qué consideraciones podemos rescatar de este primer paso, ¿no? De, en este caso, de la identificación de los contratos, ¿no? Identificar el universo de contratos celebrados con clientes, incluyendo las adendas. Exacto, ¿no? Como bien indica su compañero, el contrato también puede ser verbal, no solamente escrito, ¿no? Y ocurre cuando hay transacciones que son, como les comento, al menudeo, ¿no? Donde yo voy a una farmacia, compro una pastilla, un medicamento, o cuando voy a un centro comercial o a un supermercado y compro un abasto, también ahí hay un contrato, solamente que no está escrito, es verbal, ¿ya? Porque se generan las condiciones que estamos viendo en el gráfico que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones relevantes que podemos rescatar de ese primer paso? ¿No? Que vamos a identificar el universo de contratos celebrados con clientes, incluyendo obviamente las adendas de por medio. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces en las adendas también se pudieran identificar otras consideraciones, otras obligaciones de desempeño que vamos a ver más adelante, y que pudieran cambiar el contrato inicial, ¿no? Y ahí es donde yo les comento el primer caso que pasó, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Cuando hablamos en pandemia, ¿no? Yo podía tener, y lo hemos visto mucho en la práctica, un cliente al cual yo le vendía y le decía, mira, ¿sabes qué? Mi compromiso contigo es dejarte la mercadería en la puerta de tu almacén, ¿no? Entonces, claro, eso bajo NIF 15, y ahí lo vamos a ver en el momento de la transferencia de control, tiene un impacto en el timing del reconocimiento de ingreso.
Pero producto de la pandemia, cuando ya hablábamos de situaciones donde habían problemas de abastecimiento, donde probablemente yo no tenía la oportunidad, por temas logísticos, por temas sanitarios, lo que fuese, de dejarle oportunamente la mercadería al cliente en la puerta de su almacén, se generaron adendas que decían, mira, ¿sabes qué? Ya, con esta adenda lo que yo te digo ahora es que, mira, ya yo cumplo con dejarte la mercadería lista, ¿no? Y ya tú cuando vienes o cuando puedas la recoges y te la llevas. Entonces, eso favorecía comercialmente a ambas partes, porque yo decía como comprador, decía, mira, yo tampoco tengo ahorita espacio, de repente me estoy estoqueando un poco, entonces prefiero que esté ahí contigo, yo ya sé que está listo para que yo me lo pueda llevar cuando yo quiero, pero prefiero que esté ahí contigo, ¿no? Y ya cuando yo tenga los recursos logísticos y sanitarios, obviamente para poder recogerlos, cuando yo tenga también el espacio en mi almacén para poder recogerlos, yo voy y los recojo. Entonces, aunque parezca simple lo que les estoy contando, si digan, ¿en qué me cambia esto? Cambia el momento de reconocer el ingreso, ¿ya? Porque la transferencia de control que vamos a más adelante cambia. Entonces, acá solamente les estoy dando un poco el overview, ¿no? De la transacción o del fundamento comercial, de lo que pasó en situaciones tan claras como la pandemia, ¿ok? Pero eso no significa, ¿no? Que no hubieran otras situaciones que obviamente también, así como estas, pudieran afectar, en este caso, ¿no? A los contratos iniciales sobre los cuales yo había hecho mi diagnóstico de NIF 15. Entonces, por eso le digo, es importante que también cuando yo identifique los contratos, también identifique las adendas, en empresas como construcción, en empresas como servicios, porque son en las adendas donde yo puedo identificar u otras obligaciones de desempeño u otras maneras de reconocer el ingreso, dependiendo en este caso la condición de cada contrato. ¿Ok? Y cuando nuevamente vuelvo a ver o les vuelvo a plantear la situación del contrato más adendas, como su compañero ponía por el chat, no solamente hablo de un contrato escrito, sino también uno verbal. Y esto cambia en la práctica cuando, por ejemplo, yo tenía venta por catálogo con consultoras, ya antes yo las consultoras, ellos hacían su pedido, no sé, pues de manera un poco más manual, y ahora migraron a un canal online, ¿no? Donde pedían, en este caso, todo por aplicaciones, y yo les dejaba la mercadería en la puerta de su casa, y había un check también por la aplicación, entonces cambió la cadena de abastecimiento, cambió el fundamento comercial, y esto me llevaba a pensar de que también pudieran haber cambios en el reconocimiento de ingresos. ¿Ok? Y ahí lo vamos a ver cuando veamos los siguientes pasos, cómo estas situaciones que hoy yo les comento desde un punto de vista comercial pudieron tener un impacto también desde el punto de vista de la IFRS. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de análisis de contrato, no solamente me quedo con el contrato inicial, sino también con las ventas posteriores que se pudieran haber firmado. ¿Cuál es otra consideración importante en este paso uno? Ya que el listado de contratos se encuentre actualizado y contenga obviamente información relevante, como cuál es el alcance del trabajo, cuál es el importe de la contraprestación para identificar si hay una contraprestación fija, o también pudieran haber algunos componentes ahí que me digan, oye, Jefferson, mira, si tú compras tanto o me compras tanto, te voy a dar este descuento. Si tú me compras tanto, esta bonificación. Tengo que estar también alerta, ¿no? A estos otros conceptos que nacen como incentivos y que más adelante vamos a ver que me impactan al momento de reconocer el ingreso de una manera apropiada, ¿no? ¿Cuáles son los términos de pago? Si son al contado, son al crédito, cuáles son los plazos de vigencia, cláusulas de determinación, cuáles son las condiciones que podrían generar el pago de penalidades, bonificaciones, principalmente en empresas de servicios, ¿no? O empresas de construcción, que suelen tener muchos estos conceptos, ¿no? De penalidades, bonificaciones. ¿Cuáles son los criterios de aceptación del cliente? Fundamental este último bullet, ¿no? Los criterios de aceptación del cliente, entre otros aspectos. Entonces, en este paso uno, importante que identifique el contrato que ya estamos diciendo, no solamente es algo físico, sino también puede ser algo verbal, y que puede ir identificando estos aspectos que sobre la práctica van a tener un impacto significativo al momento de que yo empiece a trazar cuál va a ser la obligación de desempeño o empiece a trazar cómo es que voy a reconocer el ingreso. ¿Ok? En el paso 2, ¿cuáles son las consideraciones relevantes que podemos tener? ¿No? Identificar, en este caso, todos los bienes y servicios prometidos al cliente. Es importante acá, ¿no? ¿Qué es lo que yo como vendedor prometo al cliente? Incluyendo las tareas que puedo ejecutar, ¿no? Tengo que evaluar si los bienes, servicios y tareas califican como obligaciones de desempeño. Para tal fin, me empiezo a cuestionar lo siguiente, ¿no? ¿Son todos los bienes y servicios prometidos distintos en el contexto de su contrato? Puede ser sí, no, pueden ser todos parte de un solo paquete o cada uno tiene tramos distintos que son separados dentro del mismo contrato.
¿Puede el cliente beneficiarse del bien o servicio por sí solo o junto con otros recursos fácilmente disponibles? El bien o servicio distinto forma parte de una serie de beneficios o servicios distintos que son sustancialmente iguales.